Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. Hola, buen día. ¿Cómo están, Katy? ¿Qué tal? ¿Cómo Y estás? toda la audiencia. Muy bien, muy bien. ¿Un poquito de calor? Sí, nos da un respiro este frío. Sí, sí. Ojalá dure, pero bueno, sabemos que se viene la continuación del invierno, pero está súper agradable Ay, igualmente. sí, 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 yo también soy fan. Bueno, como decía Sí, recién, vamos a abordar más que nada, bueno, el hecho de los hijos que viven con el psicópata, ¿no? Que era una de las cosas que habíamos mencionado en la columna anterior. exactamente. Ujú. Como se imagina la gente, es un tema apasionante, Total. pero también es un tema muy crudo, porque los chicos, Mm. o sea, los hijos de una pareja que tienen un padre o una madre psicópata, son los que llevan la peor parte. Ujú. ¿Por qué? Porque ellos no tienen capacidad, no tienen la posibilidad de huir de ese contexto tan adverso, Claro. ¿verdad? Hasta que, bueno, cuando se van haciendo ya más adultos, más autónomos, ahí se empiezan, y lo vamos a ir desarrollando, se empiezan a abrir un abanico de oportunidades para estos chicos que les dan digamos, una vía de salida hacia la libertad y sobre todo hacia la normalidad. Ujú. Entonces vamos a hablar, en la columna de hoy habíamos visto hijos con psicópatas, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar retomando para que la gente recuerde cómo es una relación de pareja con un psicópata, Ujú. ¿verdad? Una relación de pareja con un psicópata, ¿sí? Que se constituye, sea de hecho, de matrimonio, es una relación que desde el inicio, ¿sí? Está viciada por una asimetría de poder, ¿verdad? Ujú. Donde el psicópata está acá arriba, ¿sí? Y la otra parte, Claro. la pareja, está acá abajo. No están nunca, Ujú. ¿verdad? En la misma posición jerárquica. Y eso, cuando esta pareja tiene hijos, va a significar que esa simetría de poder también se traslada a los hijos. ¿En qué sentido? En el sentido de que va a haber un padre o madre superpoderoso, ¿sí? Ujú. Que es el que lleva las riendas de la familia, que obviamente ese es el psicópata, Claro. cuya sola presencia, Katy, y esto es muy importante, porque yo le digo a la gente esto, es un termómetro que ustedes pueden tener a los efectos prácticos en su familia, y es la presencia de la tensión. Ustedes cuando van a un lugar, ¿sí? Y sobre todo cuando ingresan a un hogar en el cual vive un psicópata, Ujú. o una psicópata, obviamente, van a encontrar que se respira tensión. ¿Tensión en qué sentido? En que todo el mundo está inhibido, nadie puede ser libre, nadie puede mostrarse tal cual es. Claro, ¿Por en qué? primer lugar la pareja, ¿no? Que es la que establece el vínculo con esa persona, ¿no? En esa relación de poder y sumisión. Exactamente, Katy, porque es una relación, como tú claramente dices, Mm. de poder y de sumisión. Para empezar, la pareja está sometida a él o la psicópata. Claro. Esa pareja siempre vive con, como se dice gráficamente, con la espada de Damocles encima o Ujú. con el Jesús en la boca. No sabe en qué momento el psicópata va a dar un giro abrupto en su conducta, ¿sí? Y va a pasar de, por ejemplo, estar en una reunión familiar normal, serena, un domingo, imagínense, comiendo una pasta, a desbordarse, a irritarse, Ujú. a decir alguna grosería, algún exabrupto, que deja a todos los demás miembros de la familia, ¿sí? Con la piel de gallina. Qué calvario. Porque eso, sí, perdón. Qué calvario, digo, ¿no? Que
Sí, pensar vivir así. realmente es que no es vida. Yo, vos sabés que Sí. muchas veces digo, bueno, si, no sé, para las personas que dicen, bueno, ¿por qué estaré con un psicópata? En fin, o sea, eh, yo creo que lo más parecido en la vida cotidiana a vivir un infierno es convivir con un psicópata, porque ¿qué pasa? En esa vida diaria, para que podamos después ir insertando a los niños, el desarrollo de un día, ¿sí? Y eso se multiplica por 7 y después esos 7 por 4 y después por 12, o sea, es todo el año así. Puede ser que el progenitor psicópata, ¿no? Se levante, desayune, esté todo lo más bien, esté bárbaro, lleve a sus hijos al colegio, todo normal, y esa misma persona, al atardecer cuando regresa de su trabajo, venga y sea otra persona. Cuando digo sea otra, no me estoy refiriendo ni a disociaciones ni a personalidades múltiples, no, es la misma obviamente, pero su conducta ha cambiado abruptamente. Vaya a saber por qué. Puede haber distintos motivos. Lo más seguro, y esto lo tienen que tener presente también, es que cuando un psicópata se encoleriza, se enfada o pierde el control, es porque previamente, pero cuando les digo previamente es en lo inmediato, ¿no? Ha sufrido una decepción, ha sufrido un obstáculo entre él y sus planes, y esa situación le ha producido algo que es su talón de Aquiles, algo que el psicópata no puede soportar, no puede tolerar, que es la frustración. Claro, vos El sabés que te iba a psicópata, decir eso mismo, ¿no? Que me pasa que venías diciendo esto y digo, ¿no será que, por ejemplo, en el ámbito laboral, no pudo ejercer ese poder o dominar y al enfrentarse a esa situación, la reacción es el enojo o la ira? Y va por ahí entonces. exactamente, tú imagínate, igualmente este ejemplo que te voy a poner es Ujú, infrecuente, porque vos sabés que los psicópatas tienen una habilidad muy particular, que es que en los distintos ámbitos donde ellos se desempeñan, en el laboral, por ejemplo, son escaladores natos. ¿Qué significa? Siempre se las arreglan para caer bien parados y además de eso, llegar rápidamente a las cimas de poder, sea de una empresa, de una institución, lo que sea. Siempre vas a ver que los psicópatas están encaramados en las puntas, digamos en la cúspide de donde está el poder de las organizaciones. En una empresa están en los ámbitos directivos. Pero claro. imagínate que este sea un psicópata, el ejemplo que les estaba poniendo, los efectos prácticos, que aún no ha logrado eso que pretende, que es llegar a las cimas de poder, y por tanto, bueno, está sometido al poder jerárquico de otro en su lugar de trabajo. Bien. Esa bronca, esa frustración, ¿sí? La va a trasladar necesariamente a su familia al regresar al hogar. Claro. ¿Sí? Y esto es importante, hay mensajes que yo quiero que a la gente le queden grabados a fuego. El psicópata no es un ser impulsivo, el psicópata es un ser súper controlado, que siempre está en autocontrol de sí mismo, de su gestualidad, de sus emociones, ¿sí? Excepto cuando se frustra. Y cuando se frustra, bueno, porque las cosas no salieron como él pretendía, eso da paso a la descompensación psicopática y por eso puede pasar esto que te decía de que el papá bueno que se fue sonriente con los niños al colegio en la mañana, llega a la casa
convertido en un verdadero tirano doméstico. ¿Y no será que esa persona, digamos, ese padre psicópata o madre psicópata, es que en realidad siente igualmente como su lugar de confort o donde se manifiesta más en su esencia su casa? Es posible. Vos sabés que uno de los estudios que se realizó, que lo realizó la Escuela Argentina, Ujú. llegó a concluir que como el dios Jano, no sé si recuerdan, el dios romano, aquel que tenía dos caras, una que miraba hacia atrás y otra hacia adelante o hacia el pasado y hacia al futuro, ¿no? Mm. El psicópata es un ser bifronte, al igual que Jano. ¿Qué significa? Que tiene dos caras, siempre. En lo personal, si me preguntan, yo discrepo con la escuela argentina en eso, porque creo que tiene bastante más que dos caras, Claro. ¿sí? Pero demos por válido que tiene solamente dos caras. ¿Eso qué implica? Que en el lugar donde ejerce el poder, el psicópata va a demostrar Ujú. su ámbito más tiránico, ¿sí? En Claro. este ejemplo, como el poder no lo podía ejercer fuera de su casa, porque él mismo estaba sometido a jerarquía, el poder lo ejerce dentro de su hogar, Que nadie se va a ¿verdad? resistir. Y nadie se va a resistir. Pero también tengan presente que hay muchísimos, y son muchos, créanme, psicópatas que son excelentes dentro del hogar, Ujú. son lo mejor de lo mejor, pero salen al exterior y generan una destrucción masiva en todos los ámbitos, ¿verdad? O Claro. sea, el psicópata en su naturaleza lleva a la destrucción, porque es un depredador. El tema es que Ujú. no la ejerce en todos los ámbitos. ¿Y saben por qué no la ejerce en todos sus ámbitos al despliegue de sus acciones psicopáticas? Y la razón es muy simple, muy práctica. Si se mostrara como psicópata en todas las áreas de la vida, sería fácilmente detectable, Claro. ¿verdad? Sabe que, claro, la Pero manipulación ahí no la puede ejercer. Pues justamente el manipulador va a cuidar todos los frentes, ¿no? Va por ahí. exactamente, exacto, es como tú decís, Katy, porque ¿qué ocurre? No sé si ustedes imaginan, ¿no? Cuando ven en los casos que se ven, bueno, en la televisión, policiales, en fin. Eh, Cuando pasa algún hecho aberrante en la interna de la familia, Ujú. ejemplo, recuerdo un caso, para retomar el tema de hoy, Ujú. un caso que ocurrió acá en Montevideo en que el padre se separó de la madre de sus dos hijitos y los mató, ¿verdad? En Y después Ejido llamó fue a la eso. policía. ¿Eh? ¿No fue acá en Ejido, digo, en el centro de Montevideo? Exacto, sí, Sí, sí. enfrente a la Intendencia de Ahí va. Montevideo, que bueno, lo mostraron por todos lados. Sí, Bueno, horrible. entonces, tremendo. Entonces, en Mm. ese caso, cuando recuerdo que los periodistas le preguntaban, bueno, a los vecinos, a las personas cercanas, ¿no? Y todos decían que era inesperable que ese hombre hiciera lo que hizo, porque era un buen padre, era un hombre afable, era correcto, les compraba golosinas a los niños, los llevaba a la escuela, o sea, cualquiera diría es un tipo normal. Sí. Y acá tienen un ejemplo claro de un sujeto que exhibía hacia afuera su cara de normalidad, Ujú. pero hacia adentro de Del hacia hogar. adentro de la familia, ¿sí? Mostraba su verdadera esencia. Ujú. Y es terrible, nos decían, el docente, el profesor nos comentaba, que es muy cruel cuando la psicopatía se vuelca en la interna del hogar. Porque, ¿qué pasa? Uno en el hogar convive las 24 horas con un sujeto así. Claro. ¿Y qué efecto tiene esto en los niños? ¿Sí? A ver. Bueno, genera niños inseguros, Ujú. sin lugar a dudas, porque con el psicópata, como se vive en esa tensión permanente, porque no se sabe qué va a pasar
Claro. al momento siguiente, no se sabe si uno va a hacer un gesto que al psicópata le va a molestar, Ujú. ¿sí? O lo va a entender como un desafío a su control, a su poder, y se va a irritar. Entonces todo el mundo vive eh, fingiendo ser algo que no es, Ujú. ¿verdad? Y Claro. en particular los hijos. Claro, no tomar ni siquiera, me imagino, en una situación, ni ninguna decisión por miedo a que esta persona, se encolerice, justamente, ¿no? Que es lo que la parte monstruosa que conocen de él. Exactamente. Y los niños, además, tienen no solo la experiencia propia Ujú. con ese genitor psicópata, sino que también ven los efectos que genera desafiar al psicópata, ¿sí? Por parte de un adulto, que ese adulto es el otro padre o es Mm, la madre, claro. que es la pareja del psicópata. Tú sabes que tenía una clienta que estuve acompañando un tiempo. Yo hago acompañamiento de personas afectadas, que es, bueno, caminar junto a ellos, mostrarles la realidad para que puedan entender, porque es lo fundamental que las personas entiendan qué es esto de la psicopatía, para que de a poco puedan liberarse. Entonces, ella me contaba que esta chica vivía con su madre Ujú. y su hermanito, ¿no? Que eran casi de la misma edad. Claro. Y la madre, cuando algo le salía mal a ella, aunque los niños no tuvieran absolutamente nada que ver, le decía a ella, por ejemplo, trae el tintillo. Y yo le digo, ¿y qué es el tintillo? Y me dice, bueno, le denominaba tintillo al cinto. ¿Y qué Mm, hacía? Le hacía a la niña, ¿sí? Alternativamente una vez a la niña, otra vez al varoncito, al hermanito, le hacía traerle a la psicópata el cinturón y golpeaba salvajemente al otro niño, mm, ¿sí? Y esta chica creció así, vivió así muchos años, claro. incluso tuvo un intento de homicidio de parte de esta madre, entre comillas. Por eso siempre tienen que tener presente que los psicópatas no son padres ni Mm, madres, son lobos disfrazados de cordero y por tanto son peligrosos. Y en este caso, esta chica contaba que, bueno, cuando se da ese episodio de que esta mujer genera un incendio en la casa, la madre recoge al hermano, ¿sí? Se lo lleva con ella, sale y le dice a la niña, ella era muy chiquita, pero una ujú. cosa atroz, ¿no? Y le dice, subí a la azotea y si ves que el fuego llega, tírate porque es menos doloroso morirse, ¿sí? Cayendo al vacío que incinerado. Ah, Esto, una niña de 11 años, qué horror. 11 años para contextualizar. O sea, ahí ven la crueldad psicopática y por qué los psicópatas no son padres, Ujú. ¿sí? Claro. Entonces, si bien estamos hablando de un caso extremo, Ujú. ¿sí? Lo que es importante que las personas tengan en cuenta es que el psicópata siempre hace gala del poder, porque cuando a esta chica le decía trae el tintillo, el cinturón, la hacía quedar ahí adelante para que viera cómo a raíz de su acción de traer el cinturón, el hermano era golpeado, era maltratado por la persona que supuestamente debía cuidar de ellos, que era su madre. Claro. Entonces, imagínate con qué culpa crecen esas criaturas, ¿no? Ujú. Pobrecito. Crecen con inseguridades, y en este caso puntual que yo te comentaba de esta chica, ella era de otro país, y cuando se hizo adulta, bueno, se casó y decidió emigrar a Europa, Ujú. ¿sí? A un país de Europa. E insólitamente, la genitora de ella averiguó, trianguló, averiguó dónde estaba radicada y Ah. un buen día sale de la casa, Mm. y ese es el motivo de consulta conmigo,
y se encuentra con esta divina mamita. Imagínense la descompensación. Le colgó carteles frente a la casa, frente al colegio de los niños, porque ella decía que era injusto que no le permitieran ver a sus nietos, que ella era una excelente abuela y había sido una gran mamá. Y efectivamente ella me decía, sí, porque esa es la cara que ella muestra. Claro. Pero a la interna, solo mi hermano y yo sabíamos lo que pasábamos. Claro, Bueno, ¿qué va a querer saber? Exacto. Entonces, ustedes imagínense que los niños que se crían en hogares con un psicópata, se crían en lugares que lejos de ser un hogar, ¿sí? Son infiernos. Y lo peor es que no pueden escapar. Claro. ¿Qué ocurre? Cuando ellos sí van adquiriendo autonomía, cuando se van haciendo más grandecitos, son esos niños que a los 12 años, 13 años empiezan a decir que, también lo he visto, que dicen, me quiero ir a China, me quiero ir a Japón porque quiero aprender japonés. Y vos decís, ¿de dónde a un niño de 12 años se le ocurre querer aprender chino e irse a la China? Y el mensaje que hay que saber leer es que no soporta vivir así. Lo más lejos posible. Exactamente. Lo más lejos posible. Y bueno, y otra de las formas que tienen estos niños es aguantan. Hay distintos perfiles. Hay niños que se someten creyendo que sometiéndose el psicópata va a ser menos agresivo. Claro, va a ser más llevadero, digamos. Exacto. Y generalmente suele suceder eso porque, ay, dame un segundito, Katy, que se me está quedando sin batería la computadora, no sé qué le pasó. Ay. Un momentito. A ver. Sí, tranqui. Estamos viendo justamente el calvario que viven los niños que tienen genitores, como decía los padres con un rasgo psicópata, con rasgos psicópatas, ¿no? Generando niños inseguros, generando un infierno en ese hogar en realidad, que no es hogar, evidentemente, como la violencia de estas personas se refleja en estos niños y bueno, lo que ellos muchas veces manifiestan con tal de no seguir viviendo ese calvario. Leo algún mensaje mientras aguardamos que Sole se vuelva a conectar. Dice, creo que es bastante común en los psicópatas hacer participar a otro en sus crueldades. El relato de pedirle a la hermana que trajera el arma con el que su madre la iba a lastimar a su hermano es muy común, dice Claudia por acá. Alejandra agrega, dice, buenos días doctora, qué enriquecedor todas las herramientas que dan. Dice, terminé de ver la serie Dahmer, que brutal, psicópata, te estremece, las fallas judiciales y policiales, el desinterés de sus padres, todo influyó para que se desarrollara como un monstruo. Bien, Agustín también nombraba acá una serie, a ver si la veo. Dice, sé que es ficción, pero preguntarle a la doctora si ha visto House of the Cards, que el personaje de Kevin es perturbador como psicópata. Si la ha visto, ¿qué opina? Está bueno que hablen de esto. Ojalá ayude a ver si le está pasando esto a algún chico o está ocurriendo en el seno de alguna familia. Te tenemos, Soledad. Estaba concentrada con los mensajes. Regresé. Interesantísimos los mensajes. Bueno, responderle, creo que fue Kevin el que planteó, no la he visto a House of Cards, la voy a buscar. Kevin es el personaje, por las dudas. Kevin es el personaje. Bien, no la he visto, pero bueno, la voy a anotar a mis pendientes, porque saben que algo que es súper gratificante de este contacto con las personas, ¿no? A través de esta radio, a través de Psicopatía en Uruguay, que es que las personas escriben y me dicen, ¿no has visto o no has visto tal película o tal serie? Y para mí no saben la alegría enorme que me da, porque me estoy noticiando de que las personas están aprendiendo de psicopatía. Claro. Y están aprendiendo muy bien, porque van reconociendo los personajes, o sea, las características principales de los psicópatas, y eso yo creo que les va a dar una buena herramienta de defensa
para Ahí su va. vida cotidiana, y que esa es la finalidad de este espacio, Sí, vos sabés ¿verdad? que hay otra oyente acota, dice, en realidad el personaje de House of Cards es Bill Clinton, está basada en el libro. Ah, qué No, interesante. o sea, que sí. Eh, Súper interesante. Prometo que la voy a buscar. Mm. Capaz que ellos te pueden decir bien dónde, en qué plataforma está Sí, actualmente, sí, te lo paso. y la voy a ver. Perfecto. Sí, son Y todos insumos, ¿no? fíjense, todos, Mm. todos insumos. Hablando, por ejemplo, para hacerles como una pequeña devolución, y esto no tiene nada que ver con los niños, Sí. pero en devolución a estas personas que te hicieron estos aportes tan interesantes, hay una película que Mm. pueden ver, que creo que está incluso libre en YouTube, si no la han Sí, bajado, que se llama Vice, ahí va. ¿sí? Vice se escribe. Ujú. Y refiere a una historia real del vicepresidente de Estados Unidos en el periodo en que cayeron las Torres Gemelas. Ah, mira. Claro. Es la biografía de él. Y Ujú. ahí les anticipo que no van a ver solamente a un psicópata en esa pareja, que tiene una hija también. No solo un psicópata, van a ver que tanto el vicepresidente como su esposa también, ella Ujú. es una psicópata. Claro. Porque, ¿qué pasa? Mm. Y no me quiero ir por las ramas, que me es Ujú. muy fácil, pero los psicópatas se relacionan con una persona a la que someten, Ujú. ¿sí? Y ahí hay una relación de inequidad de poder, que es la mayoría de los casos, es lo que estábamos hablando aquí, a nivel pareja, pero Ujú. también hay psicópatas que se reconocen, que detectan que tienen una finalidad en común, una necesidad en común, siempre vinculada al poder, y Claro. que por tanto, ¿qué hacen? Se alían, se unen, se casan, forman una familia, pero son todo menos padres. Esa película se la súper recomiendo Mira. porque está buenísima, porque van a ver cómo después de toda la historia de esta pareja, ¿no? Que es real, Mm. los propios padres terminan renegando de su propia hija. Claro. O sea, es Tremendo, fuerte. tremendo. Y Sabés bueno, que, por ejemplo, Agustín nos acota que esta serie a la que hacíamos referencia está en Netflix disponible y dice que sobre todo están interesantes las temporadas 1 y 2. qué bueno, genial, Agustín, muchas gracias. Bueno, ya tengo un Todos los programa para datos. la noche. Sí. Todos los datos, es genial. Esta noche la empiezo a ver. Lo pedís, lo Y tenés. después, bueno, les doy una, exacto. Sí, sí, ya me hicieron el programa, está ¿Viste? buenísimo. Y bueno, un poco era eso, compartir, Mm. como, digamos, como resumiendo, lo principal es, en las casas donde habita un psicópata, en las familias, la característica es que viven en tensión, Ujú. ¿sí? Son niños que crecen además con unas carencias afectivas tremendas, muy grandes. Qué Porque, triste. ¿qué pasa? Eso es un dato práctico que les voy a dar. Mm. El genitor psicópata, como tiene que simular que es el mejor padre o la mejor madre, Ujú. lo que hace es desvivirse por sus hijos puertas afuera. Claro. Se cierra la puerta y el niño empieza a ver otra realidad. Ujú. ¿Cómo debe Entonces es confundir bastante, eso? imagínate, imagínate, es tremendo. Mm. Entonces son esos, cuando los ves en juicio, que van y son las madres ejemplares o los padres ejemplares y se presentan y dicen que el otro progenitor es un crápula, que no cumple con nada, que no quiere a los hijos, que si no fuera por él o por ella, los hijos Mm. no tendrían ni nivel de vida, ni educación, ni bienestar, ni salud, ni nada. Y cuando uno empieza a oír la otra campana, empieza a poner en equilibrio, ¿sí? Y a Ujú. ver que no todo es tan brillante como lo plantea esa persona. Y es por eso que es fundamental que los abogados, jueces y fiscales estemos preparados para reconocer la psicopatía.
Porque créanme que cuando se presentan judicialmente en el marco de una separación, fingen ser, y lo hacen muy bien y muy convincentes, los mejores padres o las mejores madres. Claro, se preparan Y además, me se imagino, ¿no? Por supuesto, se preparan y además tienen como meta arruinar por completo la imagen de el otro padre, ¿sí? ¿Con qué finalidad? De salir siempre airosos ellos y sobre todo, ¿sí? Conservar los beneficios económicos que esos niños le reportan. Porque, ¿qué ocurre? Además de la tensión, del estrés permanente que esas criaturas viven en la familia, otra de las cosas que el padre o madre psicópata se dedica a hacer es fomentar, aunque no lo crean, pero es de manual, fomentar que entre los hermanos se peleen. Fomentan que se lastimen incluso. Es tremendo, pero es así. Un caso concreto, real de aquí, dos hermanas, una niña las enfrentó tanto que una de ellas se enojó y lastimó a la otra hermana, ¿sí? En una oreja. ¿Y qué creen que dijo la genitora? En vez de explicarles y decirles, no, eso está mal, no se debe hacer, no. La genitora fue y felicitó a la niña que agredió a la otra hija. Claro. Y le dijo a la chica que quedó herida, a la hija que quedó herida, y le dijo, bueno, y bancátelo, porque sabes que eso es tan insoportable que te lo mereces. Pero esa misma genitora, cuando se presenta ante el juez, es un ejemplo de moral, de buenas costumbres, de honradez, de abnegación, no trabaja para cuidar de sus hijos. Claro. La sacrificada. Entonces, exacto, sacrificada. Claro. Entonces es muy importante eso, empezar a pensar que no todo lo que brilla es oro. ¿Sabes que te voy a hacer una consultita sobre un término en realidad? Vos mencionabas genitor, que sería lo que define más a un padre con perfil psicópata. ¿Cuál es la diferencia entre progenitor y genitor? ¿Por qué se hace esa diferencia? Mira, a los efectos progenitor y genitor serían sinónimos, o sea, bien. no habría una Pensé diferencia. que era por lo del la psicopatía. No habría diferencia entre esas dos palabras. Genitor es la palabra propia que implementó la escuela argentina, o sea, si vos vas y ves incluso expedientes forenses en Argentina, refieren a fulano como genitor. Claro. De el niño tal. ¿Y por qué no es caprichoso esta elección del término? A ver. Porque, como nos decía el profesor, no merecen, y créanme, no merecen llevar el título de padre o de madre. Es algo que les queda demasiado grande. Claro. Por la oscuridad que tienen. Y porque no son capaces de amar, no son capaces de querer ni de cuidar a sus hijos. ¿Verdad? Entonces, como únicamente el psicópata, madre o padre, se limita a transmitir el gen, ¿verdad? Claro. Su única participación en dar la vida a un niño es la transmisión del gen, ¿sí? Se los denomina genitores, claro. O sea, dadores del gen, pero padres o madres no son porque no maternan ni paternan, no cuidan. Qué tremendo. Ni mucho menos dan cariño. No, y son niños, y ¿saben qué es lo más triste? Que tienen esa hambre emocional tan tremenda que cuando se hacen ya adultos, ¿verdad? Suelen buscar desesperadamente irse de la casa, ni bien cumplan los 18 años. O sea, son niños que tratan de escapar de cualquier forma, sea a través de una beca estudiantil, intercambio con otros países, y lo más triste es aquellos que se prenden como a una persona X, a una pareja, aún sin quererla,
pero como forma de escapar de eso tan insoportable que han padecido durante años. Claro. Y hay una tendencia, y esto tiene un sustento científico, o sea, de criterios de valoración, a través de estadísticas, que lamentablemente uno siempre tiende a elegir algo similar a lo que vio como normal a lo largo de su vida, de su infancia. ¿Y qué tipo de perfil creen que van a elegir los hijos de psicópatas? En general. Psicópatas también, ¿no? Psicópatas, abusadores, maltratadores. Una cosa muy importante, Katy, que deben de tener presente es que el psicópata, excepcionalmente, muy excepcionalmente, utiliza la fuerza física para dominar. Uh-huh. Este caso que yo justo les planteaba del tema de esta madre que hacía que le llevaran el cinturón para golpear al niño, eso es casi excepcional, porque el psicópata tiene un dominio mental tan fuerte, ejerce un dominio mental tan fuerte sobre todo su entorno, que basta, Uh-huh. ¿sí? Una mirada, un gesto anticipatorio, ¿sí? Que son gestos que repiten cuando uno los observa, hacen determinada gestualidad previo a determinadas acciones, Uh-huh. y no necesitan del golpe. Y esto es otra cosa importante que la gente tiene que tener en claro también. El psicópata no es el golpeador. No confundan nunca psicópata con golpeador. El golpeador es un tipo emocional que puede, que es terrible lo que hace, pero justamente golpea porque no puede controlar a la otra persona, y muchas veces lo hace por inseguridades, por inestabilidad interna propia, que no es justificación en absoluto. No estamos diciendo que es bueno. Exacto, lo que les quiero mostrar es que la raíz, la causa es distinta. Mirá. Y eso incluso un día, si ustedes desean, lo podemos abordar y hacer la comparación. Pero el psicópata no se ensucia las manos. Claro, me parece súper atinado haber hecho esa puntualización, porque podíamos llevar todo, ¿no? Embolsar todo en la misma bolsa, justamente, y no es así. Y otra de las cositas que creo que lo habíamos mencionado en la anterior es que no solamente ese niño que mamó toda esa vida de ira, de calvario, que hacíamos referencia junto a un padre psicópata, no solo va a querer escaparse y no solo va a querer huir de esa situación. Muchas veces puede ser que adopte o herede esos rasgos psicopáticos y se sienta cómodo en esa situación, y él ejerza también sobre otros su maldad. Sí. Claro. Sí, efectivamente. Lo que se discute mucho es si la psicopatía es heredable. Eso no se ha podido probar. Uh-huh. Por tanto, no lo podemos afirmar porque no hay una serie de estudios científicos que arriben a esa conclusión. Pero lo que sí, por el efecto que tiene el padre o la madre sobre los hijos, en relación a que son los niños los que copian las conductas que observan mayoritariamente, ¿verdad? Ocurre que otros hijos, algunos, acuérdense que se hacen pollitos para evitar que el psicópata se las agarre con ellos. Hay otros que aguantan hasta la mayoría de edad y buscan siempre huir. Pero hay otros que lamentablemente se alían de algún modo con el psicópata, no por maldad, sino hasta por necesidad de supervivencia, uh-huh. ¿sí? Y se alían y lo hacen en contra de su otro padre o madre, y incluso contra sus hermanitos. Claro, creyendo que va a ser el protegido de alguna forma. Exacto, que algunos incluso creo que en la escuela española le llaman el botón dorado, o sea, que es como el niño de oro para ese psicópata. Claro. A ver, eso lleva a confusión, porque el psicópata, como no quiere a nadie, reitero y no me voy a cansar de decirlo, no quiere a sus hijos porque sus hijos son cosas, ¿sí? No es capaz de querer más a uno que a otros, no, son cosas. Claro. Pero si hay uno que se alía con el psicópata y lo ayuda
a establecer su poder, su imperio sobre la familia, ese chico evidentemente va a tener privilegios de los cuales no va a gozar el que adopta una actitud neutra o directamente confrontativa, porque hay niños que también, debemos decir, lo confrontan al psicópata. Claro. Y ahí es cuando se generan grandísimos problemas. Son esos niños que, por ejemplo, terminan huyendo o se escapan de las casas por no poder soportar. Y en el caso, para responderte lo que tú planteabas, Katy, el psicópata, cuando tiene hijos, dependiendo mucho de la personalidad del hijo, ¿sí? Puede transformar de un niño normal a ser un sociópata, Claro. ¿verdad? Un chico que tenga conductas. O sea, puede derivar en otra patología. Sí, o sea... O sea, como dijiste, puede sociópata hacerse- lo asocia a una patología en realidad. No sé si el sufijo Sí, no, y refiere a eso eso. es correcto. No, eso es correcto porque la sociopatía está así contenida en los manuales los manuales perdón de salud mental, ¿verdad? De enfermedades mentales, y la sociopatía se caracteriza por altos niveles de impulsividad y sobre todo por la transgresión de las normas, pero la transgresión no como la hace el psicópata, que el psicópata es una serpiente, es muy astuto, no transgrede abiertamente una norma, busca evadirla, eludirla para no dejar rastro, no. El joven asocial que después de los 18 años se convierte en si comete actos antisociales se convierte en un sociópata, es un chico, un joven que va a transgredir la ley, pero lo va a hacer de frente, y son esos niños que se meten en pandillas, que en grupúsculos que andan en situaciones de mala vida, de mal vivir, drogas, armas, etcétera, etcétera. Claro, más si el contexto lo favorece, me imagino. Exacto. Bien. Exactamente. La ventaja que tienen es que, como yo les digo, los psicópatas siempre logran escalar socialmente, siempre. Generalmente no están en contextos, digamos, económicamente muy desfavorecidos. Obviamente que hay psicópatas en contextos humildes, pero son los menos y van a estar ahí el tiempo necesario para poder escalar y pasar a mejor posición. Claro. Claro, es su hambre de poder de alguna forma, ¿no? Soledad, una última cosita. Nos están pidiendo varios oyentes cómo contactarte. No sé si un número de teléfono o alguna cuenta, alguna red social. Sí, cómo no, con mucho gusto. Les dejo. Por las redes sociales me contactan a través de Instagram. Y el Instagram es @psicopatía.en.uruguay. Perfecto. Psicopatía.en.uruguay. Y el teléfono es, soy de terror para el teléfono, no el personal, sino el de trabajo, es 098 098-281-808. Y si no, les dejo el mío, que es el más seguro, y yo después los derivo. O me lo pasás y yo te lo paso si querés. Para que no des el personal, me lo pasás por mensajito cuando terminemos y yo lo comparto con la audiencia. ¿Qué te parece? Sí, porque vos sabés que es Por el las dudas. teléfono y yo no lo manejo incluso. Ah, acá me está apuntando. Es 098, ¿verdad? 098-281-808. Ah, estaba bien entonces. Lo había dado bien. Sí. Ay, Muy bien. disculpen, porque yo soy un despiste andante, horrible. Claro. Entonces, ahí pueden escribir y bueno, y siempre se está respondiendo. Perfecto. a Y las el personas. Instagram ya aparece en el Zócalo también de donde la gente que está viendo en vivo el programa, aparece en el Zócalo el Instagram, ¿está? Así ya la pueden Ay, contactar por ahí a estupendo. Soledad. Muchísimas gracias, Sí, Soledad. además ahí, pero Decime. por favor, gracias a todos ustedes y bueno, y a ti, Katy, a Esteban y a la audiencia.
Es una alegría cada martes tener este rinconcito. En el Instagram los invito porque ahí yo siempre estoy subiendo material y ahora voy a inaugurar una columna que se llama de preguntas y respuestas. Entonces, planteo 2 o 3 temas, la gente vota y bueno, el que eligen se habla sobre ese tema. Perfecto, En me la encantó, semana. me encantó. Muchísimas gracias, Soledad, te mando un beso grande y bueno, buen término de semana y buen comienzo de mes. Bueno, ay, es cierto, primero Estamos de arrancando agosto un mes ya, nuevo, sí, aires nuevos. con mucha energía. Así será. Bueno, un abrazo, Katy, y a toda la audiencia, que tengan un feliz día. Igual para ti, chau, chau. 24/7 Express.